bienvenidos a la Mágica Escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy voy a compartir con ustedes unos cuantos ejercicios básicos para la mano izquierda en el Theremin. Como ya lo vimos en un video anterior, la mano izquierda en el Theremin tiene bastante importancia porque gracias a ella vamos a trabajar un montón de cosas, entre las cuales está el principio de ritmo, de silencio, todas las articulaciones y también las dinámicas. Con la mano izquierda también vamos a lograr esculpir el sonido para darle una forma y una personalidad a nuestras notas y al ataque de nuestro sonido y a la duración del mismo. Entonces tenemos un montón de cosas que hacer con esta mano. Sin embargo, el día de hoy vamos a empezar por lo más básico y la verdad quisiera empezar con un concepto que es súper básico, importante, como ya lo hemos visto, que es el ritmo y el silencio. Y el ritmo y el silencio, de hecho, son dos cosas que se complementan bastante. En el primer ejercicio vamos a buscar tocar una nota en un ritmo básico en un compás de 4/4 en negras. Entonces, nuestra primera nota de referencia va a ser un Do central en el piano, un Do 4, o el primer Do en la partitura en clave de Sol. Y lo vamos a ubicar, como ya hemos visto con anterioridad, gracias a esta primera posición de la mano derecha. Vamos a tocar esta nota en algún otro instrumento como el teclado o el piano. Una vez que tengo esta nota bien ubicada aquí con mi mano derecha, voy a intentar recortarla para tocarla varias veces. Mi mano izquierda debe estar encima de la antena de volumen sin tocarla y lista para levantarse cada vez que quiero que la nota suene. La meta en este primer ejercicio es, por supuesto, mantener la nota estable y ser capaz de recortarla para tocarla varias veces sin ninguna fluctuación en el pitch. Una vez que logramos hacer esto, ahora vamos a intentarlo con el metrónomo. En esta oportunidad he colocado mi metrónomo en 60 BPM y estamos tocando negras. Es decir, que cada vez que mi metrónomo suena, estoy tocando una nota. Recuerden que todo es práctica y no se desanimen si al comienzo les parece un poco difícil. Relájense. La mano izquierda debe estar por encima de la antena sin tener ninguna presión, ninguna tensión muscular en esta parte de aquí. Recuerden, menos es más, así que realmente solo hagan el movimiento necesario. No es necesario levantar el brazo, sino solamente la parte de la muñeca y de la mano para lograr recortar la nota. Bueno, el segundo ejercicio es muy parecido a este, pero en lugar de tocar puras negras, es decir, cada clic una nota, en esta oportunidad vamos a alternar y vamos a tocar una negra y un silencio de negra. Es decir, una suena y la otra no. Si nos ha ido bien con esto, entonces podemos pasar al ejercicio número 3, que es tocar dos corcheas en lugar de una negra y un silencio de negra. O sea que es parecido al anterior, pero en lugar de una sola nota vamos a tocar dos.
comienzo es posible que se pasen de vueltas y sientan que las dos manos no se están entendiendo y es porque necesitamos un tiempo para lograr la coordinación entre las dos partes de nuestro cuerpo. Lo primero que les puedo decir es que se deben concentrar en lograr obtener la primera nota estable y una vez que tienen esta nota estable pueden añadir el movimiento de la mano izquierda y recuerden, tiene que ser algo muy minimal y solamente acompañar con este movimiento de suena, no suena, suena, no suena, por lo que realmente no necesitan utilizar todo el brazo. Ahora, para este tipo de ejercicios vamos a poner el énfasis en los dedos y la muñeca, que son mucho más fáciles de mover rápidamente, con precisión, que es lo que necesitamos para obtener las figuras musicales exactas para poder seguir un ritmo. Bueno, estos serán 3 ejercicios básicos de ritmo para trabajar en la mano izquierda del Teremín. Recuerden que son solo unos ejercicios básicos, hay muchos más. Obviamente pueden cambiar de nota, de posición en el registro y también conforme les vaya saliendo cada vez mejor pueden ir aumentando el BPM o el tempo del metrónomo y así ganar más agilidad. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, sugerencia, consejo, lo que sea, no olviden que me encanta leerlos aquí abajito en los comentarios. No olviden ponerle like, compartir si les gustó y suscribirse al canal, que cada jueves tenemos un video nuevo. Y nos vemos muy pronto en un próximo episodio de la Mágica Escuela de Teremín. ¡Chao!